Bienvenidos a la oscuridad. Hay lugares en este mundo donde el velo entre los vivos y los muertos es tan delgado que el más mínimo susurro puede desgarrarlo. Hoy, nos adentraremos en los camposantos más aterradores, donde la tierra no solo guarda cuerpos, sino secretos que se niegan a ser olvidados. Prepárate, porque después de escuchar estas crónicas, jamás volverás a ver un cementerio de la misma manera. Historia 1. Que el sepulturero que escuchaba su nombre desde una tumba cerrada en Zacatecas. Zacatecas es una ciudad de cantera rosa y leyendas que se filtran por las grietas de sus minas y sus templos. En el antiguo Panteón de la Purísima, el silencio no es una ausencia de sonido, sino una presencia que pesa sobre los hombros de quienes se atreven a caminar por sus pasillos después del ocaso. Don Jacinto, un hombre cuya piel parecía hecha del mismo cuero viejo que sus botas, había sido el sepulturero del lugar durante más de 30 años. Había visto de todo: luces fatuas, sombras que se desvanecían entre los mausoleos y el llanto de los deudos que se quedaba impregnado en el aire. Sin embargo, nada lo preparó para lo que comenzó a suceder en la sección más antigua del cementerio, cerca de una tumba que él mismo había sellado apenas una semana atrás. Todo empezó una madrugada de octubre, cuando el frío cala hasta los huesos. Jacinto realizaba su ronda habitual, asegurándose de que ningún curioso se hubiera quedado escondido tras las lápidas. Al pasar frente a la tumba de mármol gris, un nicho recién terminado que no llevaba nombre aún, un sonido lo detuvo en seco. No fue un crujido ni el viento silbando entre los cipreses. Fue una voz. Una voz clara, profunda y terriblemente familiar que pronunció su nombre: Jacinto. El hombre se quedó paralizado. Miró a su alrededor, pero la oscuridad era absoluta. Pensó que su mente le jugaba una broma, un eco de su propia soledad. Pero entonces, la voz volvió a surgir, esta vez más apremiante. Vibrando desde el interior del mármol sellado: Jacinto, ayúdame a salir. Jacinto, abre la piedra. El terror que sintió fue indescriptible, no porque hubiera una voz, sino porque la voz era exactamente igual a la suya. Era su propio tono, su propia cadencia, su propia desesperación. Don Jacinto huyó hacia su caseta, encerrándose con llave mientras sus manos temblaban tanto que apenas pudo encender un cigarro. Pasó la noche en vela, convencido de que alguien le estaba gastando una broma macabra. Al día siguiente, examinó la tumba a la luz del sol. El cemento estaba intacto, el sello de la losa no presentaba ni una sola grieta. Era imposible que alguien estuviera vivo allí dentro, y mucho menos que supiera su nombre y hablara con sus cuerdas vocales. Las noches siguientes fueron un descenso a la locura. Cada vez que Jacinto se acercaba a esa zona, la voz desde la tumba se volvía más agresiva. Ya no solo pedía ayuda, ahora le recitaba detalles de su vida que nadie más conocía. ¿Recuerdas cuando robaste esa moneda del ataúd del niño en 1994, Jacinto? Preguntaba la voz desde la oscuridad subterránea. ¿Recuerdas el miedo que sentiste cuando viste la sombra en el pozo? Don Jacinto comenzó a perder el sueño y el juicio. Sus compañeros de turno decían que hablaba solo, pero él sabía que estaba respondiéndole a la tumba. Un día, incapaz de soportarlo más, tomó un mazo y una cincel a medianoche. Estaba decidido a romper el sello y enfrentar lo que fuera que estuviera imitando su existencia. Cuando la primera grieta apareció en el mármol, un hedor a tierra vieja y algo metálico, como sangre seca, inundó el aire. La voz se volvió un grito de júbilo: ya casi, Jacinto. Casi somos uno. Con el último golpe, la losa se partió. Jacinto acercó su linterna, esperando encontrar un cadáver o un impostor. Pero el nicho estaba vacío. No había ataúd, ni huesos, ni flores marchitas. Solo había una pequeña inscripción grabada en la pared interna de la piedra que él no había visto al sellarla. Con horror, leyó su propia fecha de nacimiento y la fecha del día siguiente como su fallecimiento. La voz no venía de un muerto del pasado, sino de su propio destino reclamándolo desde el otro lado. Don Jacinto fue encontrado muerto a la mañana siguiente frente a la tumba abierta. La causa oficial fue un infarto, pero quienes vieron su rostro dicen que tenía la expresión de alguien que se encontró consigo mismo en el infierno. Si esta historia te ha helado la sangre, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para que podamos seguir explorando los rincones más oscuros del mundo. Tu apoyo nos ayuda a mantener viva la llama de estas leyendas. Historia 2: La lápida que amanecía caliente en un cementerio de Almería.
En la árida provincia de Almería, España, donde el sol castiga la tierra durante el día y el frío del desierto la abraza de noche, se encuentra un pequeño cementerio rural que guarda un misterio térmico inexplicable. Los lugareños lo llaman el aliento de la tierra. Entre las filas de cruces de hierro y lápidas desgastadas por el viento de levante, hay una tumba que desafía las leyes de la física. Se trata de la sepultura de una mujer joven que murió en circunstancias extrañas a principios del siglo XX, una mujer que, según dicen, nunca aceptó su partida y cuyo cuerpo parece retener un fuego interno que se niega a extinguirse. Antonio, el encargado del mantenimiento del cementerio, descubrió el fenómeno una mañana de invierno especialmente gélida. Mientras caminaba por los pasillos retirando las flores secas, notó que todas las lápidas estaban cubiertas por una fina capa de escarcha blanca, excepto una. La piedra de granito oscuro de la tumba de Elena Valdemar estaba completamente seca. Intrigado, Antonio acercó la mano. Antes de tocarla, sintió un calor que emanaba de la superficie, como si fuera un radiador encendido en medio de la necrópolis. Al poner la palma sobre el granito, dio un salto hacia atrás. La piedra estaba tibia, casi caliente, manteniendo una temperatura constante que recordaba el calor de un cuerpo humano con fiebre. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Pronto, curiosos y escépticos visitaron el cementerio. Algunos decían que era una reacción química de los minerales subterráneos, otros que había una tubería de agua caliente pasando por debajo, aunque el cementerio no tenía instalación alguna. Pero los más viejos del lugar recordaban la historia de Elena. Decían que murió de una combustión del alma, una fiebre tan alta que los médicos no pudieron explicar, consumiéndose en su cama mientras gritaba que el infierno la estaba reclamando antes de tiempo. El calor de su tumba no era físico, decían, sino el residuo de una agonía que no encontraba descanso. Una noche, un grupo de investigadores de lo paranormal decidió quedarse a vigilar la tumba con cámaras térmicas. Lo que descubrieron los dejó sin habla. Mientras el resto del cementerio se sumergía en azules y verdes profundos que indicaban el frío nocturno, la tumba de Elena aparecía en la pantalla en un rojo intenso y pulsante. No era un calor estático, la temperatura subía y bajaba rítmicamente, como si algo debajo de la tierra estuviera respirando. De repente, uno de los investigadores gritó. Al acercar el micrófono de alta sensibilidad al suelo, captaron un sonido sordo, un latido lento y pesado que parecía venir de lo más profundo de la fosa. El fenómeno comenzó a intensificarse. La tierra alrededor de la lápida empezó a agrietarse y la hierba que intentaba crecer allí se marchitaba en cuestión de horas, quemada por el calor invisible. Antonio, el sepulturero, confesó que varias veces al limpiar la lápida había encontrado marcas de manos húmedas que desaparecían rápidamente al contacto con el aire, como si alguien desde el interior estuviera apoyando sus palmas contra la piedra buscando una salida. La temperatura llegó a tal punto que la inscripción con el nombre de Elena empezó a derretirse, borrando su identidad y dejando solo una superficie lisa y ardiente. Hoy en día, la tumba permanece cercada. Nadie se atreve a tocarla, pues se dice que si pones tu oído contra la piedra el tiempo suficiente, no solo sentirás el calor, sino que escucharás una voz susurrante que te pide que compartas un poco de tu frío, porque el fuego allí abajo nunca se apaga. ¿Te atreverías a tocar una tumba que respira calor? Deja tu comentario abajo y dinos qué crees que hay bajo esa tierra. No olvides suscribirte y dejar tu like para más misterios sin resolver. Historia 3. El ataúd que apareció rayado por dentro en un panteón de Nuevo México. En los vastos paisajes de Nuevo México, donde el cielo parece infinito y la tierra guarda secretos de civilizaciones olvidadas, el Panteón de Santa Fe fue testigo de uno de los horrores más puros que la medicina y la fe pueden documentar. El miedo a ser enterrado vivo, la tafofobia, es un temor ancestral, pero para la familia de Julián Enríquez, ese miedo se convirtió en una realidad póstuma que los perseguiría por generaciones. Julián era un joven empresario que, tras sufrir un colapso repentino debido a una condición cataléptica no diagnosticada, fue declarado muerto por los médicos locales. El entierro fue rápido, una ceremonia solemne bajo el sol abrasador del desierto. 2 años después, debido a una disputa legal por una herencia que requería una prueba de ADN definitiva, las autoridades ordenaron una exhumación legal del cuerpo de Julián. Sus familiares, junto con un equipo forense y un notario, se reunieron en el cementerio una mañana gris de noviembre.
mientras los trabajadores cavaban y el sonido de las palas chocando contra la tierra seca llenaba el aire. Un sentimiento de inquietud se apoderó de todos los presentes. Cuando finalmente alcanzaron el ataúd de caoba pesada, notaron que algo no estaba bien. El ataúd parecía haber sido desplazado ligeramente de su posición original, como si hubiera sufrido un terremoto interno. Al izar la caja y colocarla sobre la superficie, el forense procedió a abrir la tapa. Lo que encontraron dentro no fue la imagen de un cuerpo en descomposición pacífica. Julian estaba de lado, no boca arriba como lo habían depositado. Pero el verdadero horror estaba en la madera. La parte interna de la tapa del ataúd estaba cubierta de marcas profundas, surcos violentos que atravesaban el barniz y se hundían en la fibra de la caoba. Eran marcas de uñas. Marcas de alguien que, en una agonía desesperada, había intentado arañar su camino hacia la libertad hasta que sus dedos sangraron y sus uñas se desprendieron. El silencio que siguió al descubrimiento fue sepulcral. Los presentes miraron las manos de Julian, sus dedos estaban destrozados. Los huesos de las falanges eran visibles y debajo de lo que quedaba de sus uñas había astillas de madera de caoba. Pero lo más aterrador no eran solo los arañazos. En la esquina superior derecha de la tapa, tallada con una fuerza sobrehumana, había una sola palabra: despierto. El joven no había muerto de su enfermedad inicial, había muerto de asfixia y terror días después de ser enterrado, gritando en la oscuridad absoluta mientras el peso de la tierra silenciaba sus súplicas. Desde aquel día, el Panteón de Santa Fe es conocido por los ruidos extraños que emanan de las tumbas nuevas. Algunos visitantes aseguran escuchar un rascado rítmico, un sonido de uñas contra madera que parece provenir de debajo de sus pies. La familia Enríquez nunca pudo recuperarse del trauma. La madre de Julian afirmaba que todas las noches soñaba con su hijo golpeando una puerta que nunca se abría. Esta historia sirve como un recordatorio brutal de que, a veces, la ciencia comete errores, y que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más porosa y cruel de lo que nos atrevemos a imaginar. La tumba de Julian fue sellada permanentemente con cemento, pero los lugareños dicen que el rascado no ha cesado, como si el espíritu de Julian siguiera intentando salir, no de su ataúd, sino del mismo infierno. El miedo a la oscuridad es real, pero el miedo a lo que hay bajo tierra es eterno. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale a me gusta. Ayúdanos a que estos relatos no se queden enterrados. Historia 4. La mujer que rezaba mirando hacia abajo de la tierra en un cementerio de Puebla. El Panteón Municipal de Puebla es un lugar donde la historia pesa tanto como las lápidas de cantera tallada. Entre sus ángeles de piedra con alas rotas y mausoleos de familias aristocráticas olvidadas, existe una atmósfera densa, una mezcla de incienso rancio y tierra húmeda que nunca se seca del todo, incluso en los días más soleados. Es un cementerio que parece tener vida propia, una respiración lenta que se siente en la nuca cuando uno camina solo por sus senderos laberínticos. Los veladores que han trabajado allí durante décadas tienen un pacto tácito de silencio sobre ciertas cosas que ven, pero hay una figura que ha roto ese pacto, convirtiéndose en la leyenda más inquietante del lugar, la Dama del Subsuelo. La primera vez que alguien reportó verla fue hace más de 50 años. Don Anselmo, un sepulturero ya retirado, contaba que durante una noche de luna llena, mientras terminaba de limpiar una tumba cerca de la barda perimetral, vio una silueta femenina vestida enteramente de negro, con un velo antiguo cubriendo su rostro, arrodillada en una sección de tierra sin lápidas. Lo que llamó la atención de Anselmo no fue su presencia a deshoras, pues los dolientes a veces perdían la noción del tiempo, sino su postura. La mujer no estaba frente a una cruz, ni mirando al cielo en súplica. Estaba inclinada hacia adelante, casi postrada, con la frente pegada al suelo desnudo, sus manos clavadas en la tierra como garras. Anselmo se acercó con cautela, pensando que quizás la mujer estaba enferma o herida. A medida que acortaba la distancia, comenzó a escuchar un murmullo. Era un rezo, sí, pero no uno que él reconociera de la iglesia. Era una letanía rápida, monótona, pronunciada en un tono bajo y gutural que no parecía corresponder a una garganta humana. Las palabras eran ininteligibles, una mezcla de latín antiguo y sonidos que recordaban al crujido de las raíces bajo tierra. Pero lo más aterrador era la dirección del sonido. La mujer no proyectaba su voz hacia el aire, sino directamente hacia abajo, hacia el núcleo de la tierra. Como si estuviera manteniendo una conversación privada con algo que habitaba metros bajo sus rodillas. Con el paso de los años, otros testigos confirmaron la presencia de la mujer.
Siempre aparecía en áreas del cementerio donde no había entierros recientes, zonas olvidadas donde la hierba crecía salvaje. Notaron que la tierra donde ella se arrodillaba siempre estaba extrañamente hundida, como si algo desde abajo estuviera tirando de ella o como si el suelo mismo se comprimiera ante la presencia de su devoción oscura. Un grupo de jóvenes que entró a beber una noche intentó asustarla. Se acercaron haciendo ruido, pero ella ni siquiera se inmutó. Su rezo continuó, ininterrumpido, aumentando de volumen. Uno de los chicos, el más valiente o el más borracho, se inclinó para tocar su hombro. En el instante en que su mano hizo contacto con la tela negra, el chico gritó y cayó hacia atrás. Dijo que no sintió un hombro huesudo, sino una frialdad pétrea y una vibración intensa que le subió por el brazo, como si hubiera tocado un cable de alta tensión conectado al inframundo. La mujer entonces levantó ligeramente la cabeza, sin dejar de mirar al suelo, y el chico juró haber visto por debajo del velo una sonrisa sin labios. La leyenda dice que ella no reza por los muertos, sino que reza a los muertos, o quizás a algo más antiguo que reside en las profundidades del cementerio de Puebla. Ella es una mensajera, una conexión entre la superficie y el abismo. Dicen que si te acercas lo suficiente y pegas tu oído al suelo cerca de ella, no escucharás el silencio de la muerte, sino un eco distante de miles de voces respondiendo a sus oraciones, un zumbido colectivo de almas que esperan una señal para subir. Nadie sabe quién es, pero todos saben que cuando la ven, es señal de que la tierra tiene hambre y está preparándose para recibir a muchos más inquilinos. ¿Qué clase de oraciones crees que se dirigen al centro de la tierra? Si esta historia te ha provocado escalofríos, suscríbete y deja tu like. Es la única forma de protegernos de lo que acecha en la oscuridad. Historia 5. Las tumbas que cambiaban de nombre durante la noche en un camposanto de Lugo. Lugo, en el corazón de Galicia, es una tierra de niebla eterna y leyendas celtas que se niegan a morir. El cementerio de San Froilán es un lugar de belleza melancólica, donde el musgo verde brillante devora las cruces de piedra y los cipreses se alzan como centinelas contra el cielo gris. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, pero hace unos años, el tiempo comenzó a jugar una broma macabra a los registros de los vivos y los muertos. Esta es la historia de las piedras mutantes, un fenómeno que llevó a la locura al administrador del camposanto y que aterrorizó a toda una comunidad. Todo comenzó con la llegada de un nuevo director, el señor Evaristo, un hombre de ciudad, obsesionado con el orden y los registros meticulosos. Su primera tarea fue realizar un inventario completo de cada tumba, comparando las inscripciones de las lápidas con los viejos y polvorientos libros de registro de la parroquia. Durante las primeras semanas, todo marchó según lo previsto, hasta una mañana brumosa de martes. Evaristo caminaba por la sección este, libreta en mano, cuando se detuvo frente a una tumba de granito pulido. Según su mapa y el libro mayor, esa tumba pertenecía a doña Carmen Blanco, fallecida en 1988. Sin embargo, la inscripción dorada en la piedra, que parecía recién tallada, decía claramente, Roberto Núñez, fallecido en 2023. Evaristo pensó que era una broma de mal gusto de los adolescentes locales o un error monumental de los marmolistas. Roberto Núñez era el panadero del pueblo, un hombre vivo y saludable con el que Evaristo había hablado esa misma mañana. Furioso, llamó a la policía y a la familia Núñez. Cuando llegaron al cementerio, el panadero Roberto estaba pálido como un papel al ver su propio nombre y una fecha de muerte futura grabado en piedra. La policía no encontró rastro de vandalismo, la inscripción era perfecta, profunda, imposible de realizar en una sola noche sin maquinaria pesada y mucho ruido. Se ordenó tapar la lápida, pero el daño estaba hecho. 3 días después, Roberto Núñez murió de un aneurisma fulminante mientras amasaba pan. La fecha coincidía exactamente con la de la lápida. El pánico se apoderó de Lugo. No era un caso aislado. Evaristo comenzó a descubrir más cambios cada mañana. Tumbas antiguas de repente llevaban los nombres de vecinos vivos, el alcalde, la maestra de escuela, el propio cura. Era como si el cementerio estuviera escribiendo el destino del pueblo en tiempo real. Las noches se llenaron de patrullas vecinales armadas con linternas y escopetas, decididos a atrapar al bromista. Pero lo único que encontraron fue el silencio y la niebla. Algunos juraban escuchar el sonido distante de un cincel golpeando piedra, un sonido rítmico, metálico, que resonaba en el aire húmedo, pero nunca encontraban el origen.
El sonido parecía moverse, siempre un paso por delante de ellos, saltando de una lápida a otra. Evaristo, al borde de la crisis nerviosa, pasaba las noches en su oficina del cementerio, vigilando las cámaras de seguridad recién instaladas. Las grabaciones eran aún más aterradoras que los hechos. En los vídeos, se veía como las inscripciones originales de las lápidas simplemente comenzaban a disolverse, como si la piedra se volviera líquida por unos segundos. Luego, desde la superficie lisa, nuevas letras comenzaban a brotar, empujando hacia afuera desde el interior de la roca, formándose lentamente bajo la luz de la luna sin que ninguna mano humana o herramienta las tocara. Era la propia tierra reclamando a sus futuros habitantes, marcando su territorio con anticipación. El fenómeno culminó una noche en la que Evaristo, exhausto, salió a dar una ronda. Se encontró frente a una tumba familiar, una cripta grande y antigua. La puerta de hierro estaba abierta. Al iluminar con su linterna el interior, vio una losa de mármol blanco, inmaculada, sin nombre aún. Mientras observaba, la piedra comenzó a vibrar. Letra por letra, su propio nombre, Evaristo Calvo, comenzó a emerger de la superficie blanca. El administrador huyó del cementerio esa misma noche y nunca más se le volvió a ver en Lugo. Las autoridades cerraron el cementerio temporalmente. Dicen que los cambios cesaron cuando un viejo druida local realizó un ritual de apaciguamiento en el centro del camposanto. Pero hasta el día de hoy, los habitantes de Lugo revisan con temor las lápidas cada vez que visitan a sus difuntos, rezando para no encontrar un nombre familiar tallado antes de tiempo. ¿Te atreverías a buscar tu nombre en un cementerio antiguo? Si esta historia te ha dejado sin aliento, no olvides suscribirte y dejar tu like. Compártela antes de que sea demasiado tarde. Historia 6. El llanto que salía de una fosa recién cubierta en Chiapas. En la selva de Chiapas, la vida y la muerte están separadas por una línea tan delgada como la niebla que cubre las montañas al amanecer. Los cementerios aquí no son lugares estériles de mármol frío, son extensiones de la selva misma, donde la tierra roja y húmeda reclama los cuerpos con una voracidad casi palpable. En una pequeña comunidad cerca de San Cristóbal de las Casas, ocurrió un evento que fracturó la fe de los habitantes y dejó una cicatriz de terror que aún supura en la memoria colectiva. Es la historia del llanto de la tierra, un sonido que desafió toda lógica y rompió el corazón de un pueblo entero. Sucedió tras el entierro del pequeño Mateo, un bebé de apenas 6 meses que había fallecido por una fiebre repentina que ni los médicos ni los curanderos pudieron controlar. La tristeza del pueblo era profunda. El día del entierro, el cielo estaba plomizo y el aire era tan denso que costaba respirar. Depositaron el pequeño ataúd blanco en la fosa, y mientras los hombres paleaban la tierra roja y pesada sobre él, el sonido de los terrones golpeando la madera resonaba como martillazos en el alma de la madre. Cuando la última palada cubrió la tumba y colocaron una sencilla cruz de madera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo sangre. La mayoría de los asistentes se retiraron, dejando a los padres y a unos pocos familiares cercanos para un último momento de duelo. Fue entonces, en ese silencio sepulcral roto solo por el canto de los grillos, cuando lo escucharon. Al principio, fue un sonido tan débil que pensaron que era el viento o un animal lejano. Pero luego se repitió, más claro, más inconfundible. Era un sollozo. Un pequeño, ahogado y desesperado llanto de bebé. La madre se congeló. Sus ojos se clavaron en el montículo de tierra fresca. Mateo, gritó, lanzándose sobre la tumba, pegando su oído a la tierra húmeda. El llanto se escuchó de nuevo, esta vez con una claridad aterradora, proveniente directamente de abajo, filtrándose a través de los 2 metros de tierra compactada. No había duda alguna, sonaba exactamente como su hijo. El pánico estalló. El padre, movido por una desesperación ciega, comenzó a cavar con sus propias manos, desgarrándose las uñas en la tierra arcillosa. Los otros hombres corrieron por las palas que acababan de guardar. ¿Lo enterramos vivo? Dios mío, lo enterramos vivo, gritaban mientras cavaban frenéticamente bajo la luz moribunda del día y las linternas de los celulares. El llanto continuaba, un lamento agónico que les helaba la sangre y les daba fuerzas sobrehumanas para mover la tierra. Les tomó casi 1 hora, que pareció una eternidad, volver a descubrir el pequeño ataúd blanco. Durante todo ese tiempo, el llanto no cesó, guiándolos, urgiéndolos. Cuando finalmente la pala golpeó la madera,
El llanto se detuvo abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador. Con manos temblorosas, el padre levantó la tapa del ataúd. Todos esperaban ver al niño moviéndose, o al menos con signos de asfixia reciente. Pero el bebé Mateo estaba exactamente como lo habían dejado, pálido, frío, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho en la rigidez de la muerte. No había señales de lucha, ni rasguños en el interior del ataúd. Estaba irreversiblemente muerto. Pero entonces, mientras miraban el cuerpo inerte, el llanto comenzó de nuevo. Esta vez no venía del ataúd. Venía de más abajo. Provenía del fondo mismo de la fosa abierta, de la tierra negra que había debajo de donde descansaba la caja. Era un llanto más profundo, más gutural, que ahora sonaba menos humano y más como una imitación burlona y hambrienta. Los hombres retrocedieron horrorizados, dándose cuenta de la terrible verdad. No era el bebé quien lloraba. Era la tierra misma, o algo que habitaba en ella. Utilizando el sonido más desgarrador para atraerlos hacia el agujero, para jugar con su dolor. Salieron corriendo del cementerio, dejando la fosa abierta toda la noche. Al día siguiente, volvieron con el cura para bendecir el lugar y cerrar la tumba rápidamente, enterrando el ataúd y el sonido para siempre. Dicen que en ese cementerio de Chiapas, nadie se queda después del atardecer, porque a veces la tierra vuelve a tener hambre y empieza a llorar con la voz de aquellos que acabas de perder. ¿Qué harías si escucharas a un ser querido llamarte desde su tumba? El horror no siempre es silencioso. Suscríbete al canal y deja tu like para que sigamos descubriendo estas historias que desafían la razón. Historia 7. El guardia que vio levantarse a los muertos durante una tormenta en Oklahoma. Oklahoma es una tierra de contrastes violentos, donde las praderas infinitas pueden convertirse en un infierno de viento y fuego en cuestión de minutos. En las afueras de Tulsa se encuentra un cementerio antiguo, un lugar donde los pioneros y los forajidos descansan bajo lápidas de piedra caliza que el tiempo ha ido borrando. Samuel, un veterano de guerra que buscaba la paz en el turno nocturno como guardia de seguridad, pensó que lo peor que podría enfrentar serían adolescentes buscando un lugar para beber o algún coyote hambriento. Pero la noche del 14 de mayo, cuando el cielo se tiñó de un verde enfermizo y las sirenas de tornado empezaron a aullar en la distancia, Samuel fue testigo de algo que ninguna ciencia podría explicar y que ningún hombre debería ver. La tormenta estalló con una furia inaudita. Rayos de un azul eléctrico rasgaban el firmamento cada pocos segundos, iluminando el camposanto con una luz estroboscópica que creaba sombras alargadas y danzarinas. Samuel se encontraba en su camioneta, vigilando desde la parte alta de una colina que dominaba el sector más antiguo del cementerio. De repente, tras un relámpago que pareció partir la tierra en dos, notó un movimiento extraño en el suelo. Al principio pensó que era el efecto visual de la lluvia torrencial golpeando el lodo, pero al fijar la vista, su sangre se congeló. Bajo la superficie del suelo, la tierra no se estaba lavando, se estaba moldeando. Con cada destello de luz, Samuel veía cómo la tierra se elevaba en bultos precisos. No eran manos saliendo de las tumbas, ni esqueletos rompiendo el ataúd. Era algo mucho más sutil y aterrador. La tierra misma estaba adoptando formas humanas. Debajo del césped y el barro, podía ver claramente siluetas de hombres, mujeres y niños que se incorporaban, sin romper la capa superior del suelo. Era como si el terreno fuera una sábana ajustada cubriendo a miles de personas que decidieron despertar al mismo tiempo. Samuel, paralizado por el pavor, encendió las luces altas de su vehículo. El haz de luz reveló cientos de figuras de tierra, perfectamente definidas, que caminaban con movimientos lentos y erráticos por los pasillos del cementerio. Podía ver el contorno de los hombros, la inclinación de las cabezas y el movimiento de las piernas bajo el manto de lodo y hierba. Los muertos no habían salido a la superficie, se movían dentro de ella, convirtiendo el cementerio en una marea humana de suelo pulsante. Lo más espantoso era que, al pasar las figuras cerca de los árboles, las raíces se retorcían y el suelo vibraba con un gemido sordo, un crujido de huesos de piedra. En un momento de locura, Samuel bajó de la camioneta. Quería creer que era una alucinación causada por la presión atmosférica de la tormenta. Al dar un paso sobre el camino de grava, una de esas siluetas pasó directamente por debajo de sus pies. Sintió una presión fría y ascendente, una fuerza muscular bajo la tierra que casi lo hace perder el equilibrio. No era aire, era masa sólida moviéndose con voluntad propia.
La silueta se detuvo justo frente a él, bajo la capa de barro. Samuel pudo distinguir lo que parecía ser un rostro humano presionando hacia afuera, como si la tierra fuera una máscara de goma. El guardia huyó a ciegas mientras la tormenta arreciaba, y al mirar por el retrovisor, vio como miles de esas siluetas levantaban sus brazos de tierra hacia el cielo eléctrico en un gesto de muda adoración o de desesperada súplica. Al amanecer, el cementerio estaba perfectamente liso, pero Samuel nunca volvió. Hoy, dice que cuando llueve fuerte en Oklahoma, no teme al viento, sino al suelo que pisa, porque sabe que debajo de sus pies, el polvo tiene memoria y hambre de movimiento. ¿Crees que los muertos descansan o simplemente esperan la tormenta adecuada? Si esta historia te ha estremecido, suscríbete y deja tu like. No querrás perderte lo que viene a continuación. Historia 8. El crucifijo enterrado que sangraba al anochecer en un cementerio de Cuenca. Cuenca, con sus casas colgadas y sus callejones que parecen suspendidos en el tiempo. Es una ciudad donde lo sagrado y lo profano caminan de la mano. En un pequeño cementerio olvidado en las afueras, conocido como el Panteón de las Ánimas, existe un fenómeno que ha mantenido alejados incluso a los sacerdotes más valientes. En el centro de este lugar, hay una fosa común de la época de la peste, marcada únicamente por un gran crucifijo de hierro negro que está medio enterrado, como si la tierra estuviera intentando tragárselo lentamente a lo largo de los siglos. La leyenda comenzó cuando los pastores de la zona notaron que, precisamente durante la hora del ocaso, cuando el sol toca el horizonte y tiñe las nubes de púrpura, el crucifijo de hierro comenzaba a cambiar. No era un efecto de la luz. Julián, un fotógrafo interesado en lo macabro, decidió documentar el hecho. Llegó al cementerio con sus cámaras y esperó. El silencio era absoluto, roto solo por el graznido de los cuervos. Cuando el último rayo de sol golpeó el travesaño del crucifijo, ocurrió lo imposible. Desde los clavos oxidados que perforaban las manos de la figura de hierro, empezó a brotar un líquido espeso, oscuro y brillante. Julián se acercó, pensando que era aceite o algún tipo de resina que el calor del día hacía supurar. Pero al llegar a 1 metro de distancia, el olor lo golpeó, era el olor metálico y dulce de la sangre fresca. El líquido no goteaba simplemente, manaba con una pulsación rítmica, como si un corazón invisible estuviera bombeando desde las profundidades del hierro. La sangre recorría el cuerpo del Cristo negro y caía sobre la tierra seca, que la absorbía con una avidez antinatural. En pocos minutos, el suelo alrededor del crucifijo se convertía en un charco viscoso que humedecía las botas del fotógrafo. Aterrado pero fascinado, Julián tomó una muestra del líquido con un pañuelo. Esa misma noche, la sangre en el pañuelo seguía tibia, desafiando las leyes de la termodinámica. Al llevarla a analizar de manera clandestina a un laboratorio amigo. El resultado fue escalofriante, era sangre humana, tipo AB negativo, pero con una concentración de hemoglobina que no correspondía a ningún ser vivo. Lo más inquietante es que la sangre contenía restos de polen de plantas que se extinguieron hace más de 500 años. Los ancianos de Cuenca dicen que aquel crucifijo no fue puesto para honrar a los muertos, sino para sellar algo que fue enterrado vivo durante la Inquisición. Se dice que cada gota de sangre que el crucifijo llora, al anochecer es en realidad la energía vital de la tierra intentando purgar un pecado tan grande que el suelo no puede contenerlo. Julián regresó una vez más para intentar excavar la base del crucifijo, pero al primer golpe de pala, un grito inhumano surgió de la grieta, un alarido de agonía que hizo que el cielo se oscureciera de golpe. Julián dejó sus equipos y huyó para siempre. Hoy, el Panteón de las Ánimas está cerrado al público. Pero los lugareños dicen que si pasas por la carretera cerca del cementerio al atardecer, puedes ver el crucifijo brillando con un rojo intenso, recordándonos que hay deudas que se pagan con sangre, incluso después de la muerte. ¿Es un milagro o una maldición lo que sangra en la oscuridad? Deja tu comentario y dinos qué piensas. Suscríbete y dale a me gusta para apoyar este canal de misterios. Historia 9. El niño que pedía compañía frente a tumbas olvidadas en Michoacán. Michoacán es famoso por su celebración del Día de los Muertos, un tiempo donde las velas iluminan el camino de las almas. Pero en el cementerio de una remota aldea cerca del lago de Pátzcuaro, hay un alma que no necesita velas para ser vista, aunque su presencia es el presagio más triste que alguien pueda recibir. Se trata de El Niño de la Piedra, un pequeño de unos 6 años, vestido con ropas humildes de otra época, que aparece sentado frente a las tumbas que ya nadie visita.
Aquellas donde las lápidas han sido devoradas por la maleza y los nombres se han borrado. Beatriz, una joven maestra que se había mudado al pueblo, fue la primera en verlo de cerca. Una tarde, mientras caminaba por el cementerio para llevar flores a un antiguo colega, vio al niño. Estaba sentado sobre un montículo de tierra, jugando con unas canicas de piedra. «Hola, pequeño, ¿estás perdido?», le preguntó Beatriz con ternura. El niño levantó la vista. Sus ojos eran inmensos, profundos y carecían de ese brillo de travesura típico de la infancia. En su lugar, había una soledad infinita. «Nadie viene a hablar con ellos», respondió el niño con una voz que sonaba como el susurro de las hojas secas. «Yo les hago compañía, pero ahora yo también tengo frío». Beatriz se acercó para ofrecerle su chal. El niño extendió su mano pequeña y pálida. Pero en el momento en que los dedos de la maestra iban a tocar la piel del niño, este se desvaneció en el aire como si fuera una ilusión óptica provocada por el polvo. Beatriz se quedó helada, con el chal en la mano, mirando el espacio vacío. Sin embargo, al bajar la mirada al suelo, vio algo que le detuvo el corazón. En el polvo fino que cubría la base de la tumba olvidada, había huellas pequeñas y perfectas de pies descalzos. Eran huellas reales, físicas, marcadas con la presión de un cuerpo que ya no estaba allí. La maestra comenzó a investigar y descubrió que el niño aparecía cada vez que una persona del pueblo estaba a punto de morir. No era un espíritu maligno, sino un centinela de la transición. El niño buscaba compañía porque sabía que pronto alguien más se uniría a él en el olvido de las tumbas sin nombre. Lo más aterrador de su aparición no es el fantasma en sí, sino lo que deja atrás. Beatriz notó que, tras cada encuentro, las huellas del niño en el polvo no desaparecían con el viento ni con la lluvia. Se quedaban allí, grabadas como si la tierra se hubiera petrificado en ese instante. Una noche, Beatriz regresó al cementerio llevada por una extraña obsesión. Encontró al niño sentado frente a una fosa recién cavada, pero vacía. Esta vez, el niño no jugaba. La miró fijamente y señaló el agujero en la tierra. «Esta es para alguien que sabe mi nombre», susurró. Beatriz sintió un frío mortal recorrer su columna. Al día siguiente, la maestra sufrió un accidente inexplicable en la escuela. Mientras estaba en el hospital, delirando por la fiebre, decía ver al niño al pie de su cama, dejando huellas de polvo sobre las sábanas blancas. Beatriz sobrevivió, pero desde entonces, se niega a pisar cualquier cementerio. Dice que el niño sigue allí, esperando, y que lo más terrorífico no es verlo, sino encontrar sus huellas en tu propia casa, recordándote que la soledad de la tumba ya te ha marcado. A veces los fantasmas no quieren asustarnos, solo quieren que no los olvidemos. ¿Te quedarías a hacerle compañía a este niño? Suscríbete y dale a me gusta para más relatos del más allá. Historia 10: La tumba que no aparecía en los mapas del Panteón de Nevada. En el desierto de Nevada, el calor y el silencio pueden hacer que un hombre pierda la razón. Cerca de un pueblo fantasma que quedó abandonado tras el fin de la fiebre del oro, hay un pequeño cementerio cercado por alambre de espino oxidado. Es un lugar donde el tiempo se ha momificado bajo el sol implacable. Allí, entre las tumbas de mineros y buscavidas, existe una anomalía geográfica y espiritual: la tumba 101. Lo extraño de esta tumba no es su aspecto, pues es un simple agujero abierto con una losa de piedra blanca a un lado, sino el hecho de que no existe ningún registro, mapa o fotografía aérea. Un grupo de topógrafos que trabajaba para una empresa minera descubrió el problema. Al mapear el terreno con equipos GPS de alta precisión y drones, el área donde se encontraba la tumba siempre aparecía borrosa o distorsionada en los archivos digitales. Decidieron ir a pie para verificar las coordenadas. Llegaron al cementerio y allí estaba, una fosa perfectamente cavada, de unos 2 metros de profundidad, con las paredes de tierra tan rectas que parecían cortadas con láser. No había ataúd, ni restos, ni flores. La losa al lado estaba en blanco, sin un solo rasguño. Uno de los topógrafos, un hombre escéptico llamado Miller, decidió bajar a la fosa para medir la profundidad manualmente, ya que sus sensores láser daban lecturas erráticas, marcando a veces 3 metros y otras veces infinito. En el momento en que Miller saltó al interior de la tumba, el ambiente cambió. Sus compañeros, desde arriba, dijeron que el sol pareció apagarse por un segundo. Miller, dentro de la fosa, gritó.
Dijo que las paredes de tierra no eran sólidas, al tocarlas. Sus manos se hundían en una sustancia viscosa y fría que se sentía como carne muerta. Pero lo más aterrador fue lo que vio en el fondo. Debajo de sus pies, el suelo de la tumba se volvió transparente por un instante. Miller juró ver una ciudad entera, pero una ciudad de pesadilla, con edificios hechos de huesos y calles transitadas por sombras que caminaban hacia atrás. Era como si la tumba fuera una ventana a una dimensión que no debería existir. Sus compañeros lo sacaron a toda prisa, usando una cuerda. Miller salió temblando, con la ropa cubierta de un lodo negro que olía a azufre y a rancio. Cuando miraron de nuevo hacia la fosa, ésta ya no estaba. En su lugar, había suelo firme, seco y cubierto de matorrales, como si nunca hubiera sido excavada. Sin embargo, el equipo de GPS de Miller empezó a emitir un pitido constante. En la pantalla del dispositivo, que antes mostraba un error, ahora aparecía un mensaje grabado. Propiedad de la nada. Reservado para el que mira. Desde aquel día, Miller no puede dormir a oscuras. Asegura que, cada vez que cierra los ojos, se encuentra de nuevo en el fondo de esa tumba que no existe, mirando hacia abajo, hacia esa ciudad de sombras que lo espera. La tumba 101 sigue apareciendo y desapareciendo en el desierto de Nevada, cambiando de lugar pero siempre manteniendo su naturaleza, un espacio vacío que busca ser llenado por alguien lo suficientemente curioso como para mirar en su interior. Los lugareños dicen que si ves una losa blanca sin nombre en medio del desierto, no te acerques, porque la tumba ya te ha mapeado a ti, y tarde o temprano, vendrá a reclamar su lugar en tu realidad. El desierto guarda secretos que el mapa no puede registrar. ¿Te atreverías a explorar lo desconocido? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del terror. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir estas historias. Tu apoyo es lo único que nos mantiene a salvo de la oscuridad. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.